Mateo 25, dijo el hermano, aquí estaba temprano y es la misma Biblia, por aquí está. Amén. Gloria a Dios. Así que por aquí encontramos en las Sagradas Escrituras. Este día es una gran bendición. Como estaba diciendo, muchas cosas muy bonitas están pasando alrededor y lo que Dios está haciendo aquí como iglesia y cómo nos está llevando a muchos lugares, y esa es una bendición. Y aquellos que no puedan salir a otros lugares a predicar, pues podemos apoyar este evangelio con nuestras oraciones. Pero gracias a Dios, lo que decía hermano Elizalde es una realidad, pues hemos dejado amistades en Corea, en Israel, en El Salvador y en otros lugares donde hemos viajado, y sigue siendo de bendición, y eso es bueno porque ayuda al progreso del evangelio. Me llamaba un hermano esta semana. Él trabaja en un restaurante, me dice ahí en el restaurante, me dice, yo escucho el culto de ustedes los domingos, me está haciendo de bendición para su vida, y se entiende a gente que tiene compromisos y de alguna forma el evangelio está llegando a muchos lugares. Les dije Mateo capítulo 25 versículo 1, vamos a honrar siempre a nuestro Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo con su palabra. Ya lo tenemos, me dicen amén, y así leemos todos juntos. Y bueno, es en español, y espero, bueno, los que andan Biblia en inglés, a veces hay palabritas que tal vez no concuerdan igual, pero al buscarle sentido tienen casi el mismo significado, y espero que nos podamos poner de acuerdo acá. Dice la palabra del Señor: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Versículo 3. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Versículo 13, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Gloria a Cristo Jesús. En esta tarde, hermanos, tenemos la palabra del Señor, y quiero hablar bajo el tema: ¿listo o no? Cristo viene. Amén. Y esa es una afirmación que lo declara la palabra del Señor. Semejante como cuando vamos a viajar en tren, en avión a otro lugar, llegamos al aeropuerto. Si llegamos a tiempo, es nuestra responsabilidad. El avión tiene hora de salir, aunque a veces se demora, tiene hora de salir, pero cuando ese avión está listo, estemos nosotros listos o no estemos listos, ese avión sale. La venida del Señor es semejante. En el momento que reciba la orden de venir a recoger la iglesia,
estemos o no estemos preparados, haya la persona hecho sus arreglos para viajar o no los haya hecho, eso es responsabilidad personal de estar esperando el Señor. Vamos a orar para después entrar en detalles en esta parábola que el Señor Jesucristo escribió acá. Le damos gracias, Padre bueno, en esta tarde por su palabra, Señor. Yo le ruego, Padre bueno, que queremos ser de bendición para muchos, tantas personas, Señor, y tantas malas interpretaciones que se le da a la palabra hoy en día. Yo le ruego, Señor, que nos dé una visión clara y poder llegar, Padre eterno, al corazón de muchas personas, a la vida de mucha gente, es aquel que no se ha convertido a Cristo. Oh Espíritu Santo, que en esta tarde pueda tocar su vida, aquel que no pudo venir, aquel que está enfermo, Señor, aquel que está en este santuario, está pasando dificultades, está pasando enfermedades, incertidumbre en la vida. Yo le ruego, Señor, en este momento que use este mensaje para que pueda traer esperanza, pueda traer vida y pueda traer vida eterna, Señor, vida abundante, salvación y sanidad en el nombre de Cristo Jesús. Gracias le damos, Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Pueden tomar asiento y nos preparamos en este día para recibir lo que el Señor tiene para nosotros. ¿Listo o no? Cristo viene, Jesús viene por su iglesia, amén. Jesús viene por su iglesia. Cuando leemos este capítulo 25 y especialmente la parábola de las 10 vírgenes, ¿cuántos lo han escuchado antes? Levante la mano, ¿han escuchado hablar de este mensaje? Todo mundo, y quizás lo ha escuchado quizás 10 veces o quizás más. Y me imagino que se ha predicado miles y miles de veces, y en muchas ocasiones se le da una interpretación equivocada. Y yo voy a tratar la forma de lo que voy a hablar, siempre mantenerme bajo los parámetros de la palabra, y aquí envuelve también muchas costumbres judías, y eso es lo que quiere mucho cuidado, porque no podemos espiritualizar cada detalle de una parábola. Cuando el Señor hablaba por parábolas, Él tenía un mensaje central, pero para dar ese mensaje central tenía que hacer la narración completa bajo un pensamiento en específico, que dice al final: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ahí está dando la razón por la cual les estaba narrando aquella historia en aquel momento. Ya el Señor había estado con los discípulos, saliendo del templo, llegó al monte de los olivos. En el monte de los olivos Él pudo ver la ciudad de Jerusalén, donde lo habían rechazado. Ahí Él lloró por la ciudad, diciendo en el capítulo 23, Jerusalén, Jerusalén, cómo quise recogerte. Estando en aquella condición, Él lloró sobre la ciudad, y luego llama a los discípulos. Los discípulos comienzan a hacerle preguntas acerca del final de los tiempos, y Él lo primero que les dijo fue: mirad que nadie os engañe. El capítulo 24 y el 25 se deben de tomar como un conjunto, los dos capítulos juntos. En el 24 les da el Señor a los discípulos las instrucciones o las enseñanzas acerca de las cosas que van a pasar en los últimos tiempos. Amén, está conmigo, ¿verdad? En los últimos tiempos lo que iba a estar pasando. Entonces Él le dice: se levantarán muchos en mi nombre, y comienza a decirle las cosas que iban a pasar, guerras, terremotos, pestilencia, y todo eso es lo que nosotros estamos viendo en este momento. Luego en el capítulo 25 le da instrucciones
acerca de cómo vivir estamos nosotros esperando. Eso es lo que encierra las 3 parábolas que narra en el capítulo 25. La de las 10 vírgenes les está hablando la condición que deben de tener o cómo estar preparados, listos para la venida del Señor. Luego les habla acerca de los talentos. Ahí les está diciendo que nosotros, mientras estamos esperando, tenemos que también estar trabajando con los talentos que Él nos ha dado. Luego menciona la otra parábola de las ovejas y los cabritos. Ahí está hablando de que nosotros tenemos que también estar haciendo obras para los necesitados, ayudando a aquel que está en la cárcel. Cuando Él dice: estuve preso, me visitaste, estuve hambre, me diste de comer, fui forastero y me recibiste. Entonces Él está dando 3 enseñanzas que hacen un solo paquete: estar preparado para la venida del Señor mientras esperamos, estar sirviendo con los talentos que Él nos ha dado, y también estar ayudando a aquellos que están en necesidad. Y ninguna de estas 3 da algo específico para nuestro caminar diario. Hay que agarrarlas, como le dije, en el conjunto completo. Cuando vemos la palabra del Señor y la Biblia en los manuscritos antiguos, no estaba dividida en capítulos ni en versículos. Eso lo hicieron después para hacer más fácil la lectura de la palabra. Entonces se hace más fácil decir en el capítulo tal, el versículo tal, entonces se hace más fácil, y de ello es que ese grupo lo tenemos que agarrar todo como una. Luego vemos acá que el Señor está hablando acerca de una boda según se lleva a cabo en Israel. Amén. Allá no le tiran arroz a la novia por donde va a pasar. Amén. Y cuando va a haber una boda no llega 2 horas más tarde como acá. Son más puntuales. Es totalmente diferente, y era totalmente diferente en aquellos tiempos a como es hoy en día. Entonces, según la cultura del noviazgo al tiempo de la boda, llevaba 3 pasos importantes. El primero era el arreglo que hacían los padres de los novios. Era lo que tenía lugar primeramente. Los muchachos ni cuenta se daban lo que estaban transando los padres allá afuera. Ellos ya haciendo los arreglos para casar a estos dos, a esta pareja. Entonces, de esa forma se llevaba a cabo. El primero era el arreglo que hacían los padres. Luego los juntaban y se ponían de acuerdo, y ahí hacían un compromiso el novio con la novia, como aquí que hacen lo que le dicen el proposal, que le propone y allí le da un anillo, pero cualquier cosa puede cambiar y luego eso ahí se termina. Según la cultura en Estados Unidos es bien diferente. La gente hoy en día, hablando en una forma global, se casa para ver si funciona, y si no funciona, como dijo alguien, calabaza, calabaza, cada quien para su casa. Entonces ya ahí se terminó todo. Entonces, pero delante de Dios, cuando la persona hace un compromiso, Malaquías dice: porque yo soy testigo en esta ceremonia, queriendo decir, yo he puesto mi mano en esto. Delante de Dios es algo grande. Entonces, pero la cultura ha cambiado. Entonces, cuando ellos hacían un compromiso de noviazgo, cuando habla de José y María, dice que María estaba desposada, queriendo decir que ya estaba comprometida con José,
Y eso ellos lo tomaban prácticamente como que si ya estaban casados. Era un compromiso grande. Cuando hacían ese compromiso, bebían vino del mismo vaso en esa celebración, queriendo decir: ahora estoy comprometido que voy a regresar un día para casarme contigo, para llevarte, alabado sea su nombre. No me quisiera adelantar, pero esto nos da un vistazo a nosotros, la iglesia, la novia del Cordero. Cuando Cristo estaba la última noche con los discípulos, la Biblia dice que aquella noche el Señor comió pan y tomó vino con los discípulos y dijo: voy pues a preparar un lugar para que donde vosotros estéis, yo también esté. ¿Cuántos se gozan por eso? Eso es algo que es difícil a veces entenderlo. Ellos tomaban del mismo vaso, luego la novia se quedaba en su casa y el novio se iba de regreso para donde su padre, y el padre prácticamente lo obligaba a construir su casa, le daba lugar que construyera un lugar donde vivir. En otras palabras, no me va a traer la novia aquí para la casa, va a tener que hacer una casa o buscar un apartamento. Amén. ¿Cuántos dicen amén los padres acá? Gloria al Señor. Entonces le dice: van a hacer una casa y para ahí es donde te vas a venir cuando se case con ella. Y esa era la costumbre. Por eso cuando el Señor les dijo a los discípulos: voy pues a preparar un lugar, ellos ya sabían que les estaba hablando acerca de una semejante a una boda. Entonces el Señor se fue a preparar cuando dicen: la casa de mi Padre. Amén. El Padre, si la casa era grande, tenía diferentes habitaciones o diferentes casas anexas, entonces Él les daba un lugar. Y por eso dicen: la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y creo que de ahí se agarran muchos hermanos que no se lleva bien con uno, no se lleva bien con el otro, o esta iglesia no se lleva bien con la otra. Quizás al llegar allá a esas muchas habitaciones van a tener quizás una habitación separada. Amén. No van a estar juntos con los demás hermanos. Entonces, estando en ese momento, luego que pasaba cierto tiempo, no dice cuánto tiempo esperaban, pero ya había un compromiso, cuando de repente venía el novio a recoger la novia. Y en esa profesión, cuando llegaba a recoger la novia, era que salían los invitados, y allí es donde toma esa procesión de esas vírgenes que salían con sus lámparas para ir a la celebración. Él venía donde los padres de la novia hacían la ceremonia y luego salían para su casa, donde iba a ser la celebración, que comúnmente duraba aproximadamente 7 días la celebración, para luego continuar la vida como normalmente, ya como un hogar. Amén. Cuando Cristo venga por su iglesia, ya hablando en términos escatológicos, la iglesia estará en el cielo por 7 años. Luego dice Juan: yo vi los cielos abiertos y aquí un caballo blanco, alabado sea su nombre, y un ejército blanco que venía. Más atrás, Apocalipsis 19:11, allí viene el Señor Jesús y viene la iglesia. Ya después de 7 años de celebración en el cielo, venimos nuevamente aquí a la tierra. ¿Cuántos se gozan por ello? Alabado sea su nombre. Entonces ellos estaban bien seguros de lo que el Señor les estaba hablando, porque les estaba hablando según su cultura. Amén. Ellos lo pudieron entender bien, pero el punto central de esta parábola es la urgencia de estar preparado. Dice la lectura: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes, 5 eran insensatas. Las insensatas, amén. Allí vemos nosotros en primer lugar la decepción, amén. Si me ayuda por favor, si tiene la escritura. En primer lugar vemos nosotros la decepción que se llevan estas
cinco vírgenes que no tenían suficiente aceite. 5 de ellas eran insensatas. Ellas, tomando lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, todas cabecearon y todas se durmieron. Gloria al Señor. Y nosotros, bueno, al ver esto acá, la Biblia dice que todas se durmieron. El problema es que las otras no llevaron suficiente aceite para estar preparados para ese momento. Gloria al Señor. Y esto nosotros no lo podemos poner, esto tiene un significado espiritual, la necesidad, amén. El aceite es símbolo del Espíritu Santo, de tener aceite. La Biblia dice que cuando usted y yo creímos, el Señor nos selló con el Espíritu Santo, amén, gloria a Dios. Y esto cuando describe acá, la descripción, ese era el primer punto, ahí me disculpan, la descripción, describiéndolas a ella, en otras palabras, las 10 se veían iguales, todas parecían moralmente igual, físicamente estaban igual, todas eran vírgenes, todas iban vestidas adecuado, todas llevaban sus lámparas, pero 5 no llevaban provisiones para ese momento especial. Entonces es que dice, todas se durmieron. Lo que hizo la diferencia es que 10 de ellas, o 5 de ellas no llevaron aceite. Amén. En términos en inglés, dice un hermano, diciendo, pero sería en español, sería como cuando la persona sabiendo lo que tiene que hacer, no lo hace. Y ya en términos bíblicos dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no le hace, le es pecado. Hay gente que sabe exactamente lo que necesita hacer, y yo me encuentro con mucha gente en esa condición muchas veces y dice, si necesito congregarme, si necesito leer la Biblia más, si necesito orar, necesito hacer esto, esté en lo correcto, ore por mi hermano, él necesita a Dios, amén, y dicen, ore por aquel, este necesita, amén. Hay gente que sabe precisamente lo que necesita. Cuando el Señor dio el discurso, el sermón del monte, él dijo, ¿a quién compararé esta generación? Los voy a comparar, y puso la enseñanza de los 2 cimientos. Aquel que sabiendo cómo construir una casa, y dice, edificó su casa sobre la roca, vinieron vientos, vino lluvia, y esa casa no se cayó porque estaba fundada sobre la roca. Amén. En los términos de nosotros es igual. Ya sabemos que la vida trae vientos, trae tempestades. Debemos nosotros también estar construyendo, o que nuestra casa esté construida sobre la roca inconmovible, Cristo Jesús, como fundamento de nuestra vida. Gloria al Señor. Esto tiene mucha simbología en esta parábola, y le voy a dar algo muy importante. Amén. Dijo alguien que como está tomando acá una boda como un ejemplo, el matrimonio fue creado por Dios. Amén. Y eso ya todos lo sabemos. Y lo creó para alabanza de su gloria, para que sean felices. Y dijo alguien, pero también de los huracanes los creó Dios. Amén. Ahí póngale el resto usted. A veces en los hogares, a veces se vuelve un huracán. Amén. ¿O no ha conocido alguno usted? Amén. Gloria al Señor. Entonces, cuando vemos nosotros esto, no todo tiene decir un significado espiritual, y es donde muchos a veces cometemos el error de querer espiritualizar cada detalle. Pero en esta parábola el novio está describiendo
al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Jesucristo. La novia es la iglesia del Señor, la que Él ha comprado con su sangre. Y muchas veces le dicen a usted, o escucha usted alabanza que dice, estamos invitados a una boda. No estamos invitados a una boda. La novia no recibe invitación para ir a la boda. Ella es la que manda las invitaciones. Entonces la novia es la iglesia del Señor. Las vírgenes se puede aplicar al pueblo de Israel. Físicamente se puede aplicar porque ellos van a ser los invitados, o todos aquellos que no reciban al Señor. La lámpara es la palabra del Señor. El aceite ya sabemos que es símbolo del Espíritu Santo. El vaso es el corazón de la persona donde se debe de guardar esa palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La medianoche es el tiempo en que estamos viviendo ahorita, tiempos oscuros, tiempos difíciles para el pueblo de Dios. Pero mientras estamos viviendo en estos lugares oscuros, donde se están aprobando leyes fuera que van en contra de la palabra del Señor, donde están queriendo detener el evangelio, en estos momentos oscuros nosotros sabemos que estamos a punto de escuchar el sonido de la trompeta que diga, ahí viene el esposo, alabado sea su nombre. El Señor mismo con voz de mando y trompeta de Dios. Entonces las vírgenes representan, le dije, al pueblo de Israel en el sentido físico, pero en el sentido espiritual está representando la condición espiritual de muchas personas hoy en día. Amén. Cristianos y no cristianos, estamos viviendo en un país y en un tiempo en que las personas llevan una vida descuidada en el evangelio. Amén. Que muchas veces uno se pregunta si realmente, o la gente se pregunta si realmente han nacido de nuevo o simplemente están en la iglesia. Eso representan las 5 insensatas, sabiendo lo que tenían que hacer, sabiendo cómo debían de vivir, sabiendo que tenían que estar preparadas. Ellas mismas, no era algo nuevo, se daban cuenta lo que necesitaban. Era su medio, su fuente de alumbrar en aquellos tiempos en Israel. Siempre estaban usando el aceite. Es como quien sale en un viaje hoy en día fuera del estado, ya sabe que va a necesitar gasolina por el camino. Es importante hacer los arreglos necesarios, y si es así semejante a mí, ya sé que voy a necesitar café también por el camino. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Así que siempre llevamos los arreglos necesarios, y es importante saber que ese termo tiene café adentro también. Ahí le voy a decir a mi esposa que les cuente la historia que nos pasó una vez, ya con más detalles. Solo le voy a decir que ya en el camino le dije, bueno, ya manejé casi 3 horas, creo que ya califico por una taza de café, y ya abre el termo, y el termo ya vacío. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Así que me dio una taza de aire. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Sabiendo los arreglos que se tienen que hacer, ellas no lo hicieron, no era algo extraño para ellos. Y ahí vemos nosotros, en segundo lugar, la angustia que ellas se llevaron en aquel momento. En segundo lugar, las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, como quien dice, para que no nos falte a nosotras y a ustedes, vayan mejor a comprar a los que venden ustedes mismas, y así tienen suficiente. Amén. Y eso
es la decepción que ellas se llevan o la angustia que se llevan en ese momento, porque ya escuchan que el ruido, que el novio ya viene y ellas a la carrera queriendo hacer preparativos. Y yo quiero decirle en esta tarde, cuando el Señor le habló a los discípulos en otra oportunidad, les dijo que si el padre de familia supiera a la hora que va a venir el ladrón, velaría aquella casa, pero no sabe. Y el Señor dijo que iba a venir como ladrón en la noche, no va a dar aviso. Así será también la venida del Señor. La Biblia dice que como un relámpago, así será también la venida del Señor. Por lo tanto, es importante estar preparado para ese momento que el Señor vendrá por su iglesia. Gloria al Señor. Salen a buscar en aquel momento. No era momento para estar, como dijo alguien aquí, preparándonos nosotros para la venida del Señor. No nos estamos preparando. Aquí nos estamos preparando para salir a llevar el mensaje allá afuera. Pero para esperar al Señor, nosotros tenemos que estar preparados, listos en cada momento. Gloria a Cristo Jesús. La angustia que ellas se llevaron en aquel momento corriendo. Luego es que vemos nosotros también la decepción. En tercer lugar, cuando ellas se dan cuenta que no tenían aceite, entonces salen a comprar. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y luego que dice, se cerró la puerta. Amén. Y este mensaje es para aquella persona que no ha recibido a Cristo en su corazón. Viene el momento en que esa puerta se va a cerrar. Amén. Y cuando Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar, pero cuando Él cierra una puerta, nadie la puede abrir. Entonces ellas vinieron también diciendo, Señor, Señor, ábrenos la puerta. Mas Él les dijo, yo no conozco quiénes son ustedes. Alabado sea su nombre. Esa es la importancia de estar listo, preparado para ese momento. La Biblia dice en el capítulo 24 que los últimos días será semejante a los días de Noé. Ahí les da perfectamente el cuadro que estaba pasando. Noé haciendo los arreglos, los preparativos del arca, pero ellos no aceptaron o no atendieron el llamado que Noé estaba haciendo hasta el día que el arca se cerró completamente. Y ahí será, dijo el Señor en otra oportunidad, el lloro y el crujir de dientes. Gloria al Señor. Pero estamos a tiempo, gloria a Dios. Aquella persona que no está lista, el Señor le dice, prepárate para el encuentro con el Señor, para que en aquel momento no vaya a andar con esa gran decepción que se va a llevar mucho tiempo. Allí es donde se cumple las palabras del profeta Amós, que en aquel día dice, enviaré hambre a la tierra, hambre no de pan ni sed de agua, sino de escuchar la palabra del Señor. Y andarán errantes de un lugar a otro buscando quien les predique. Lamentablemente, los que gritaban desde los púlpitos estarán en bodas en el aire. Alabado sea su nombre. La iglesia del Señor estará en el cielo celebrando esa boda. Gloria a Cristo Jesús. En cuarto lugar, y ya para ir terminando, vemos nosotros la advertencia, y aquí es donde nos da a nosotros un mensaje para nosotros, un mensaje para los perdidos, un mensaje para cada hijo de Dios. Dice ya al final, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Gloria al Señor. Y esa es la advertencia que tenemos en esta tarde para todas las personas. Velad, porque no sabéis la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Todos sabemos que tenemos dos eventos que están a punto de llevarse a cabo. La muerte, que esa no le avisa a nadie, cuando menos la persona se da cuenta,
de inmediato la muerte lo sorprende. Ayer en la mañana nos contaba un hermano, dice, un amigo de él compró casa en un farm y bien contento porque tenía bastante tierra, tenía un lago, pero de repente se da cuenta que en aquel lugar habían culebras, en de esas culebras había unas venenosas, una se salió del agua, lo mordió y cuando llamaron a la ambulancia, cuando llegó ya estaba muerto. Así que ya estaba predestinado para morirse en ese día. Amén. Y eso es lo que nosotros, o sobre lo que nosotros no tenemos control. Amén. Estaban pasando por un lugar que le dicen Rockingham, aquí en North Carolina, yendo por toda la 74, algunos conocen ese lugar. Siempre pasar ahí por ese town, siempre hay 2 o 3 personas con un sign así levantado, con un rótulo que dice Cristo viene, estás listo. Y es lo que hacen ahí, están allí anunciando la venida del Señor. Y pasó un señor en una moto y les dijo, ustedes fanáticos, busquen qué hacer, le gritó y salió, pero al nomás que hizo la curva, se le deslizó la moto y ahí terminó su vida. Amén. Por eso es que yo digo, no sabemos el momento en que la muerte nos puede sorprender a nosotros. A la importancia de estar preparados para ese momento. Hay 2 eventos. Aquí dice, no sabéis el momento en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y yo aquí voy a cerrar y quiero llevarlo a Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Me ayudan por favor los que puedan ahí con la palabra del Señor. Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Ahí está la escritura que habla acerca de la venida del Señor. Y esto lo dijo el apóstol San Pablo, diciendo que teníamos nosotros también que estar velando. Versículo 13 del capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses. La Biblia dice, el apóstol San Pablo escribiendo, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también traerá consigo a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habemos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que duermen, porque el Señor mismo, amén, y esto es lo que tiene mucho peso, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo van a resucitar. ¿Cuántos se gozan por ello? El mismo dice acá, porque el Señor mismo, y esto tiene mucho peso, cuando los discípulos, o cuando el Señor se despidió de los discípulos allá en Betania, fue alzado hacia el cielo, estando ellos parados en aquel lugar, viendo al Hijo de Dios que había sido quitado de en medio de ellos, ven hacia arriba, estando hacia arriba, viendo hacia arriba, ven a 2 varones de vestidura blanca que se le paran alrededor y comienza a decirle, varones galileos, ¿por qué se entristecen? ¿Por qué estás mirando hacia arriba? A ese mismo Jesús, alabado sea su nombre, así como lo ven ir, así lo van a ver venir de regreso un día. Y Pablo dice acá, porque el Señor mismo, hablando del que habían hablado en Hechos de los Apóstoles, ese mismo Jesús viene también en las nubes un día a levantar a su iglesia. Y el Señor dice en la parábola, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Cuántos se gozan en esta tarde? Vamos a ir dando por culminado en este día por acá, hermanos, con la palabra del Señor, y el mensaje es el mismo. Listo o no, Cristo viene pronto. Llegaron las doncellas, llegaron las vírgenes a la boda tocando la puerta, y él dice, yo no las conozco. La puerta ya estaba cerrada, gloria a Dios, pero esa historia se vuelve a repetir hoy en día. Hay mucha gente
descuidada. Hay mucha gente que ha escuchado el evangelio de Jesucristo y sigue diciendo: no voy a llevar aceite, como dijeron. Se va a tardar quizás suficiente, podemos dormir. Hay gente que ha dicho: yo más allá, más adelante, ahorita estoy bien así como estoy. Quiero decirle: mirad que nadie os engañe. Es hora de ver lo que está pasando alrededor. Es hora de ver las noticias, amén. No para quedarse tantas horas viendo televisión, pero es suficiente ver lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando aquí en Estados Unidos, el debate que hay en los dos partidos, cómo están dividiendo a la nación hoy en día aquí en este país, y un reino dividido no puede prevalecer. Ya esta nación se sabe que no es la nación más poderosa del mundo como era antes, porque está dividida. Cuántas creencias, cuántas cosas que se aprueban en contra de la palabra del Señor. Y vale mencionar cuánto está creciendo el Islam aquí en Estados Unidos, cómo está creciendo por reproducción. Hablamos la vez pasada, los americanos y los hispanos ahora nos estamos limitando, incluyéndome yo, a 2 hijos por familia, 1, 2, 3. Algunos el Señor los ha bendecido con muchos más, pero son pocos. Y los del Medio Oriente que vienen a vivir acá, todos están ahí por 7 y 8 por familia, llenando el país también de la religión de ellos. En otra nota dice el Señor: este evangelio será predicado a todas las naciones. Y es de esta forma que se está cumpliendo también la guerra en Irak, la guerra en Afganistán. Eso no ha sido por accidente, que dicen que fue preparado por los gobiernos. Eso ha sido preparado por el Señor. Es la forma que Dios usó para que el evangelio llegara a Irak. La religión que está creciendo más en Irak en este momento es el cristianismo. ¿Cuántos se gozan por ello? Alabado sea su nombre. Cuando ven esas cosas, los mismos soldados de aquí de esta nación convirtiéndose al Señor, y estaba viendo un video como los americanos bautizándose, y como después los americanos bautizando gente del musulmán, del Islam, que se ha convertido al evangelio. Este evangelio está llegando a los últimos lugares. Es hora de ver el futuro, es hora de ver la palabra del Señor, es hora de buscar a Cristo Jesús. La Biblia dice: buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Mañana puede ser demasiado tarde. Gloria al Señor. Le voy a pedir que se ponga en pie los que pueden, y vamos a dar por concluido en esta noche. Gloria al Señor. Llegó el momento en que el Señor cerró la puerta. Si usted está escuchando este mensaje y aún no ha recibido a Cristo, quiero decirle en esta tarde: Dios está tocando su corazón. Él está a la puerta. Él quiere que usted lo haga Señor de su vida. Gloria al Señor. Alabado sea tu nombre, Señor. Te adoramos, Señor, en este día. Oh Padre bueno, si usted está escuchando este mensaje, gloria al Señor, y no está listo en este día, puede asegurarse que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Gloria a Dios. Allí donde escucha, puede decir: Señor, no estoy listo para recibirte. No estoy seguro si soy salvo o no soy salvo. Allí donde está puede decir y hacer una oración. Ese momento que reconoce que está perdido o que le ha fallado al Señor, es el momento que le puede decir: entra a mi corazón. Porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación. Así como estamos con los ojos cerrados, yo no menciono nunca nombres, nunca llamo persona por nombre. El Señor conoce su condición, tanto de los que están dentro de este santuario como los que están allá afuera. Conoce su relación con el Señor. Alabado sea tu nombre, Señor, en esta hora, Padre bueno. Oramos, Señor, por esa persona que ha recibido su nombre
en este día, Padre eterno, y le damos gracias, Señor. Le ruego, Padre eterno, escriba su nombre en el libro de la vida en este día, Señor, para gloria de su nombre, Padre eterno. En este momento, Señor, oramos, Padre bueno, por aquella persona que está enferma, Padre Santo, en este día. Alabado sea tu nombre, Señor. Vamos a hacer una oración por nuestros familiares, por nuestras familias. Gloria a Dios. ¿Cuántos me quisieran acompañar aquí al altar? Y vamos a orar por la familia. Gloria a Dios. Hay gente que no se ha convertido al Señor. Tiene un esposo, una esposa. Tiene también posiblemente un hijo, una hija, un hijo pródigo. Este día los vamos a traer aquí a la presencia del Señor. Y las promesas sigue siendo la misma. Cree tú y toda tu casa será salva. Gloria a tu nombre, Señor, en este día, Padre bueno. Este condado está en tus manos.